El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Toma Única. Confluencias políticas y culturales. Dirección, profesor Ricardo Ruiz. Bienvenidos. Sí, amable audiencia de Toma Única, Confluencias Políticas y Culturales. Sean bienvenidos una vez más a su programa, que pasa todos los miércoles a las 2 de la tarde, con repetición los días sábados a las 12 del mediodía, aquí en la Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Escuchábamos un tema musical del maestro Ignacio Nacho Rodríguez, artista, músico y miembro fundador del colectivo Umbral Teatro. Conjuntamente con la maestra Carolina Vivas, Nacho ha hecho una carrera maravillosa con este grupo emblemático del teatro contemporáneo. Y estamos escuchando este tema porque precisamente en la época en que se hizo la obra El Paso, Carolina e Ignacio hacían parte del Teatro La Candelaria. Hoy, en esta emisión de Toma Única, estaremos haciendo la conmemoración del Día Internacional del Teatro, que se conmemora todos los 27 de marzo. Pensamos desde Toma Única, qué alegría hacer un programa para visibilizar aún más todo el legado que nos dejaron los maestros Santiago García Pinzón y Enrique Buenaventura Alter. El Paso tiene una temática muy actual en nuestro país, el tema del narcotráfico, de la violencia endémica que hemos vivido durante muchos años. Y por supuesto el hecho significativo de esta obra es que mucho de su trabajo dramatúrgico, teatral, surgió a partir de las acciones no verbales, de las acciones físicas. Yo tuve la oportunidad como espectador ver El Paso varias veces y considero que es de las mejores obras de creación colectiva. Sentíamos que La Candelaria en ese instante en que hizo El Paso estaba en un momento creativo maravilloso, significativo, y incluso salíamos destruidos de ver la obra, ¿no? Una obra supremamente actual que lamentablemente para nosotros debemos decir hoy sigue siendo una obra totalmente actual, no es anacrónica. Como les decía, esta misión 157 la denominamos la creación colectiva teatral en Colombia. Tributo a los pioneros, maestros Santiago García y Enrique Buenaventura, creadores y directores en su momento de los grupos teatrales La Candelaria y el TEC de Cali, verdaderos íconos del patrimonio cultural colombiano, que se constituyeron en referentes trascendentales a nivel teatral, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica y en el mundo. Entonces, qué alegría estar hoy aquí, incluso trabajando esta metodología teatral con dos integrantes del semillero Arterias Culturales de nuestra licenciatura en Ciencias Sociales, Geraldine Poveda y Reinel Giraldo. Bienvenidos, Geraldine, Reinel, aquí a Toma Única. Muy buenos días, tardes o noches, querida audiencia, queridos artistas, estudiantes y entusiastas que nos estén escuchando. Por supuesto, profe Ricardo, muchísimas gracias por abrir este espacio para celebrar el teatro, pero sobre todo también para celebrar el teatro colombiano desde la Universidad Pedagógica, educadora de educadores y también profundamente llena de artes. Como estudiante, pero también como guionista entusiasta de las tablas y de las artes escénicas y audiovisuales, estar aquí compartiendo este momento en el que la radio suena a teatro es para mí muy especial. Y también sobre todo porque celebramos el arte y su profunda influencia en nuestras vidas, pero además celebramos también a maestros tan grandes como Santiago García y Enrique Buenaventura y esa profunda influencia que tuvieron en la aplicación de la dramaturgia en un contexto colombiano que es siempre tan particular, siempre tan encantador, aunque a veces también tan crudo, ¿no? Entonces, pues es muy emocionante, agradezco mucho el espacio para estar acá y hablar también sobre esa creación colectiva que nos confluye en el teatro colombiano.
Buenas tardes, muchísimas gracias, profe, por la invitación, por permitirnos estar en este espacio que a veces no somos conscientes de que podemos estar. Primero que todo, feliz de que se haga una emisión sobre el Día del Teatro, el saber, el no solamente reconocer el teatro, sino la labor de que hay detrás de todas estas personas que hacen parte, y feliz de conocer más sobre la historia del teatro en Colombia. Así es, Geraldine, Reinel, muy emocionado, como decía, de hacer esta emisión conmemorativa a los pioneros del teatro de creación colectiva. Amable audiencia de Toma Única, yo los voy a invitar ahora a que entremos en tertulia, el espacio donde ponemos en contexto la temática a tratar. En Toma Única, tertulia. Bien, para iniciar es importante contextualizar qué es la creación colectiva, sobre todo en un país como el nuestro, Colombia. La creación colectiva surgió a partir del trabajo de grandes hombres y mujeres que decidieron un día dejar de montar obras de autores clásicos y modernos europeos y crear obras de una trascendencia mayor, a nivel social, a nivel sensible, cultural. Grupos como La Candelaria y el Teatro Experimental de Cali habían montado durante los años 60 y 70 obras de Esquilo, de Sófocles, de Arrabal, de Ionesco, pero decidieron un día montar obras que hablen de nuestro acontecer, de nuestros conflictos, de nuestras contradicciones. Incluso el maestro Santiago García, fundador del Teatro La Candelaria y pionero de este trabajo tan maravilloso que se constituye la creación colectiva, definía esta como lo siguiente, abro comillas: en nuestro caso de La Candelaria, definimos a la creación colectiva como un proceso de trabajo y no como una metodología, como un método, porque consideramos que las posibilidades de aplicación como modelo serían hipotéticas. Un método supone un proceso definido o teorizado que no se puede repetir. Incluso también se puede repetir. Nosotros estamos lejos de proponer una teorización definitiva de nuestros procesos de trabajo en las 4 obras que hemos logrado producir. El maestro hacía estas palabras en los años 80. Habían montado Nosotros los Comunes, La Ciudad Dorada, Guadalupe años 50 y Los 10 días que estremecieron al mundo. Geraldine, Reinel, en la investigación que hemos realizado para esta emisión, sobre todo el trabajo que hicimos en El Semillero, ¿qué significa la creación colectiva en Colombia? Si quieren, iniciemos tratando al maestro Santiago García. ¿Cuáles fueron sus influencias para crear un teatro de esta manera, que fuera tan identitario no solamente para Colombia, sino incluso para América Latina? Para cerrar esta intervención me gustaría decir que maestros como Aristides Vargas del Teatro Nada Menos Mala Yerba, o gente como los de La Trinchera, Nixon, o por qué no decirlo, César Brides del Teatro de los Andes, nuestros amigos fraternos del Perú, Yuyascán y Miguel Rubio, siempre vieron al maestro Santiago y a Enrique como los inspiradores de esta metodología de trabajo, que incluso ellos emularon en sus grupos profesionales. Adelante. Bueno, profe, a mí me gusta definir el teatro como una creación colectiva, como un medio de investigación que usa el arte. Entonces, en lo que nos compete aquí las tablas, el teatro, y comunica, de pronto también quiere denunciar y poner en evidencia unas realidades, siempre con la finalidad de empujar un cambio y de provocar una transformación social. Lo maravilloso de esta visión, que para mí es muy especial, es que elimina la barrera entre el dramaturgo y el actor, donde uno interpreta y otro escribe y dirige, sino que todo se convierte precisamente en algo colectivo. El actor no solo interpreta, sino que el actor escribe, diseña, investiga y hasta administra. Entonces, esto porque precisamente bajo esta visión de la idea es que la obra nazca de las realidades de todos y para todos. Por eso es fundamental la participación de todos, pero también la investigación de todos. Precisamente para tocar un poco al maestro Santiago García y la compañía de teatro La Candelaria, a mí me gusta hablar
de las influencias que, pues digamos que lo formaron a él también un poco, y por eso me gusta tocar dos momentos de su carrera. Primero, su inicio por allá en 1952, cuando teníamos todo el contexto de la dictadura de Rojas Pinilla, la llegada de la televisión. ¿Por qué? Porque en este contexto, y gracias a que Rojas Pinilla buscaba de alguna forma generar contenido para la recién llegada televisión a Colombia, es que se trae al dramaturgo japonés Seki Sano, y es él que, patrocinado por el gobierno, monta la primera escuela de actuación en Colombia para llenar los espacios de la televisión, ¿no? Y es de esta primera escuela que no solo surge el maestro Santiago García, sino que también el maestro Enrique Buenaventura, del que ya vamos a hablar, pero también Jairo Aníbal Niño y toda una generación de artistas colombianos que, hay que decir, salen con una influencia un poco marxista, que también trae al maestro Sano, ¿no? Entonces, Santiago y su generación de artistas van a tener una profunda conexión con el pueblo y con lo popular. Ya un segundo momento que a mí me gusta también mencionar en la vida del maestro Santiago es, por supuesto, el nacimiento de la legendaria compañía de teatro La Candelaria en 1966. Él, después de trabajar con la Universidad Nacional, compra su propio espacio, digamos que estrena sus propias tablas, y luego van a viajar, según lo que él nos comentaba en una entrevista, van a viajar a un festival de teatro internacional en París, y allí van a tener la oportunidad de ver al grupo Teatro del Sol de Arianovsky, que utilizaba precisamente este sistema de creación colectiva para presentar la obra 1789, trataba sobre la Revolución Francesa, y quedan fascinados. Entonces deciden traer este sistema de trabajo colectivo a Colombia, y así forman su primera obra, ¿no?, del grupo en 1971, Nosotros los Comunes, sobre la revuelta comunera contra el régimen español en 1781, que, a pesar de ser histórica, y profundamente, estaba conectada con el momento de la historia. Entonces, también aquí me gustaría mencionar que Santiago creía que la creación colectiva era parte de experimentación e investigación constante, y que concebía el arte como un juego de azar también, como una permanente invención y transformación. Bueno, Reinel, varias cosas. Muchas gracias por ese contexto también tan amplio. Por supuesto, ya le vamos a dar la palabra a Geraldine, pero importante hacer énfasis en algo. Mencionabas el año 54. Surge la televisión colombiana, Rojas Pinilla en el poder, dice: tráigame al mejor director de teatro que hay en el mundo. Le traen a Seki Sano, que estaba en México, y el maestro Santiago siempre decía que eso fue trascendental para su vida, estar allí. De hecho, también estuvieron otros creadores como Fausto Cabrera. Hay una novela recién publicada que hizo Juan Gabriel Vázquez, Volver la vista atrás, que es nada menos la vida de Sergio Cabrera, el hijo de Fausto Cabrera, y créeme, hay unos momentos en la novela que contextualizan muy bien el origen también de lo que significó la creación colectiva en este país. También, por supuesto, los aportes de hombres como Jaime Barbini, como Fausto Cabrera. Hay un momento determinante, ¿no?, cuando en el año 58, unos años después, ya, como decía García, la peste se había sembrado, vino poquito por lo que tú decías. Rojas Pinilla pues sabía que era director, pero lo que no sabía era que tenía una formación netamente marxista, socialista, y le sembró también ese espíritu político emancipador, ¿verdad? Duró poco, creo que fue alrededor de 6 meses Seki Sano, pero dejó una semilla maravillosa. En el año 58, García integra también con otro gran maestro del teatro colombiano, Carlos José Reyes, en 1958 El Búho, súper importante hablar de ese momento, y en el año 66 se funda la Casa de la Cultura, lo que posteriormente llamamos hoy Teatro La Candelaria, orgullosamente codirigido hoy en la actualidad por Patricia Ariza y César Vadillo Coco. Entonces, valga desde aquí una mención para esos dos grandes maestros y amigos que vienen haciendo durante todos estos años una labor netamente creativa, política, social, digna. Geraldine, adelante. Sí, profe, pues primero que todo, decir que esta creación colectiva hace ver al actor más que solamente un ente que sigue órdenes y borra esta, como no sé, como este pensamiento que se tenía de el actor no piensa y solo repite algún pensamiento, y al tener esta creación colectiva se hace que el actor primero se visibilice de sí pienso, no solamente sigo órdenes de un libreto, de un director, sino también aporto a estas cosas. Además, creo que al hacer obras sobre problemáticas sociales hacemos el conocimiento un poco más universal, ¿no? No solamente personas que sepan sobre leer o sobre historia, no sé,
entiendan esto a partir del arte y sea un ente con que ellos se puedan conectar, ¿no? Y hacen también que las personas sean un poco más empáticas al decir, bueno, si yo interpreto este personaje, trato de ponerme en el papel, en sentir lo que esa persona sintió y ser más empáticos a raíz del conflicto y de todo lo que hemos vivido nosotros. Uy, importantísimo, Geraldine, ese elemento que mencionas, porque ya dejamos de ser un actor-intérprete a un actor-autor que propone, que incluso interviene en toda la dramaturgia del espectáculo. No solamente estamos hablando de la parte escrita, sino de la parte de las luces, de la música, de la escenografía, de la utilería. Por eso, como diría Emilio Carballido, el gran dramaturgo, que en gloria esté, mexicano, crítico de teatro, decía que Santiago y Enrique fueron maestros continentales, porque esta manera de hacer teatro la apropiaron muchísimas personas, ya lo decía yo, en América Latina. De hecho, si me lo permiten, no solamente en América Latina. Yo tuve la oportunidad en el año 2005 de estar en la Universidad Complutense de Madrid y en ese momento Javier Huerta Calvo, el director en ese momento del Instituto de Teatro de Madrid, decía: Ricardo, gracias a estos maestros tuyos, nosotros durante 40 años, nada menos de un proceso tan difícil como fue todo el franquismo, pudimos hacer teatro. Qué alegría pensar que desde España a veces se valora más el trabajo de maestros como Santiago y Enrique, que lamentablemente, debemos decirlo abiertamente, en algunas instituciones de educación superior que enseñan teatro se invisibiliza la labor de Santiago y Enrique. Si algo puedo hacer yo como discípulo directo del maestro, y lo digo con toda la alegría y con toda la dignidad, 10 años al lado del maestro Santiago García, es visibilizar estas poéticas teatrales. Los estudiantes que nos acompañan hoy en cabina, Reinel, Geraldine, hacen parte de nuestro semillero de investigación Arterias Culturales, que se reúne los días martes a las 10 de la mañana en el aula A321 del edificio A de la Licenciatura en Sociales, de aquí la sede principal de nuestra Universidad Pedagógica Nacional, calle 72. Quiero contarles que nuestro semillero fue creado en el año 2018, en el mes de septiembre, con el ánimo de seguir fortaleciendo los procesos de formación y didáctica y pedagogía inmersos en nuestro oficio docente y desde luego siempre articulados con el arte y la cultura. También es importante mencionar que el semillero les brinda la oportunidad a sus integrantes de participar activamente en la creación y difusión de nuevos conocimientos, de elaborar podcasts, contenidos educomunicativos, ya que el semillero desde su creación se ha articulado con este programa, con Toma Única, Confluencias Políticas y Culturales. El semillero también contribuye y proyecta en la creación y elaboración de ponencias desde las diferentes líneas de trabajo. Nosotros contamos en nuestro semillero con 3 líneas de trabajo: dramaturgias, poéticas y pedagogía, arte, espacio y sociedad, y por último, cine, radio y comunicación. Geraldine, Reinel, ahora les invito a que reflexionemos. Yo estoy seguro que toda nuestra audiencia está muy ávida de conocer los aportes del maestro nada menos Enrique Buenaventura Alder. Y hay que mencionarlo así, completo, con sus 2 apellidos, porque si ponemos Enrique Buenaventura en la web, además podemos encontrar a Enrique Buenaventura Vidal, ¿no? Que es su hijo, cuentero, narrador. Acá nos interesa hablar ahora, en este momento, de Enrique. ¿Qué podemos decir de los aportes de Enrique, Reinel? Bueno, digamos que cuando hablamos del maestro Enrique debemos volver a mencionar esa primera escuela de Sequizano. Enrique Buenaventura, como Santiago García, surge de allí también con todas las influencias que ello implica. Es muy cercano a la idea del teatro popular, profundamente político. En el año de 1963 viene a fundar el Teatro Experimental de Cali Tech con los estudiantes del Instituto Departamental de Bellas Artes, y es en este espacio en donde Enrique va a querer profundizar y, si se quiere, un poco metodizar el sistema de creación colectivo que comparte con Santiago, aunque hay un pequeño choque ahí entre las 2 formas de verlo. Y es que precisamente Enrique es, digamos, más afín a la idea de racionalizar el sistema, porque va a estar a favor de reglamentar la creación colectiva, de darle un paradigma para el montaje de las obras. Y si hablamos del maestro Buenaventura, también hay que mencionar a otros 2 grandes dramaturgos que influyeron profundamente en su trabajo. Primero, el alemán Bertolt Brecht, que sufrió la guerra y la posguerra de la Alemania nazi y trasladó esto a su dramaturgia con una profunda crítica y denuncia social.
Y segundo, por supuesto, también hay que mencionar al modernista Valle Inclán, que por los años 20 ya tocaba con sus narrativas temas sociales y populares en obras como Tirano Banderas, que narra la caída de un dictador sudamericano. Es a partir de estas dos influencias que Enrique Buenaventura se convierte en uno de los grandes exponentes de lo que vendríamos a conocer como el teatro nuevo en Colombia, por supuesto también del sistema de creación colectivo. Él reelaboró y adaptó las teorías de Bertolt Brecht a la situación colombiana, también desde una mirada marxista. Podemos mencionar algunas de las bases de su trabajo, como que el teatro debe ser un instrumento para contribuir en el cambio de la sociedad y que el público es el principal objetivo de interpretación, una interpretación que tiene que generar polémica, discusión. Y desde esta visión, digamos, el teatro se ve obligado a ampliarse y el resultado es una práctica investigativa y una producción artística previa, y este enfoque obviamente sobre el público necesariamente lleva a repensarse la búsqueda del mismo, ¿no? Entonces Buenaventura nos dice que no podemos esperar que el público llegue a las salas, sino que hay que buscarlo en las calles, en los parques y en las casas, hay que incomodarlo, que el público debe reflexionar sobre el teatro y esto se hace evidenciar mucho luego en sus montajes, que son andantes y públicos. Finalmente, recordando algo de lo primero que mencioné sobre el maestro Buenaventura, hay que decir que estamos tratando con uno de los primeros teóricos de la creación colectiva en Colombia, y en su teorización él esquematiza un poco. Me parece que la Red Cultural del Banco de la República hace un buen trabajo recogiendo, digamos, algunos momentos que el maestro propone. El maestro propone primero dividir el grupo en comisiones para profundizar sobre los temas a tratar, luego crear un texto inicial con los acontecimientos, luego ubicar los lugares y los tiempos de acción, y luego definir el tema principal y los temas secundarios, también los personajes y el conflicto y los objetos y objetivos que van a dar un movimiento a la obra, ¿no? A la acción. Y finalmente trabajar el contexto y el montaje y el texto final para presentar en base a todas las investigaciones previas del equipo. Bueno, varias cosas, Reinel, muchas gracias, muy completa, orgánica tu intervención. Algunas precisiones. Divinas Palabras, obra del maestro Ramón del Valle Inclán, fue montada por el Teatro La Candelaria y créeme que fue una obra icónica. De allí incluso el maestro Carlos José Reyes dice que fue como el punto de partida de la creación colectiva, ya que Ramón del Valle Inclán hacía personajes esperpénticos, llenos de contradicciones, que se acercaban mucho como a la búsqueda que estaban haciendo Santiago y Enrique sobre el personaje. Es inevitable no hablar también de la obra icónica del maestro Enrique, Los Papeles del Infierno, que incluso, dicen algunos teóricos, se basa en terror y miserias del Tercer Reich. Invitamos a todos los pedagogos que nos están escuchando a que consulten el libro Los Papeles del Infierno, una serie de obras supremamente significativas sobre la violencia partidista en nuestro país. Y los tres últimos momentos que hablaba Reinel me parecen súper importantes a nivel de metodología, creación colectiva, investigación, experimentación y creación. Pero adelante, Geraldine, que sé que también nos tienes unos aportes bien valiosos en esta conversación hoy, en homenaje al Día Internacional del Teatro y en homenaje a nuestros queridos maestros Santiago García y Enrique Buenaventura. Sí, claro, profe. Uno de los aportes que se me hace que no mencionó acá mi compañero Reinel fue el de relación entre el actor y el espectador, ¿no? En cómo el actor puede involucrarse con el espectador sin tener que estar allá en su tarima, sin ninguna relación con el espectador. Entonces creo que es importante resaltar ese punto. A mí la mayor alegría que me da, y valga desde aquí un saludo fraterno a nuestra licenciatura en Artes Escénicas, toda la labor que vienen haciendo durante tantos años, es que los estudiantes que ustedes están escuchando hoy no se están formando para ser licenciados en Artes Escénicas, se están formando es para ser licenciados en Ciencias Sociales, y a nosotros desde esta licenciatura siempre nos ha parecido supremamente fundamental la formación polifónica de nuestros estudiantes. Por eso tenemos dentro de nuestro ambiente educativo esta línea artística cultural que la brinda el semillero de investigación Arterias Culturales. Ahora yo les voy a preguntar, Reinel, Geraldine, entremos en materia antes de irnos a un fragmento musical que quiero que escuchemos antes de la pausa del intermedio. ¿Cómo utilizar el teatro? ¿Cómo se les ocurre a ustedes como futuros licenciados en Ciencias Sociales utilizar esta metodología de la creación colectiva en algún momento de su trabajo, de su práctica? Bueno, digamos que
aquí hablando un poco más cercano, los estudiantes, según lo que yo he podido ver en las pocas prácticas que hasta el momento he llevado, que espero obviamente se expandan muchísimo más, siempre presentan un especial interés por las artes. Entonces, partiendo desde ese interés, podemos tratar algunos temas que nos van a proponer y que precisamente también vienen de la creación colectiva. 3 etapas que ya había mencionado el profe también. Entonces, primero una etapa de investigación, trabajar con los grupos, una etapa de investigación en el que nosotros como docentes podemos proponer una obra de teatro, la leemos con los grupos de trabajo para concentrarnos en conocer, en indagar, en investigar aquellas situaciones sociales, aquellas situaciones que podamos identificar dentro de esto y que a los estudiantes también les interese de pronto tocar un poco, ¿no? Luego un segundo momento, no sé si Geraldine quieres profundizar en el segundo momento. Bueno, el segundo momento lo llamamos experimentación y es una etapa que hace que los chicos se aproximen un poco más a la historia, ¿no? Entonces, pongamos que en la primera investigan, pero en la segunda ya inician a meterse un poquito más en el cuento, a hacer un poco más de explorar todos los personajes y cómo pueden ser parte de la historia, no solamente viéndola desde una perspectiva lejana del pasado, de eso ya pasó, eso ya no me interesa, que es lo que comúnmente pasa con los estudiantes en la historia, que se vuelve tal vez a veces un poco repetitiva. Entonces, al momento de incrementar el teatro, implementarlo en la historia, hacemos que los chicos, como hablaba anteriormente, se enfoquen más y digan como, bueno, esto me puede pasar a mí, esto me causa cierto en mi sentir. Y vamos a hacerlo, de eso se trata. Una cosa es el texto escrito y otra el texto de la representación. Por eso qué importante como futuros maestros de ciencias sociales, si deciden asumir el teatro como una práctica, como una didáctica, lograr esos 3 momentos que son tan interesantes, ¿no? Investigar qué referentes sociales, teóricos, políticos, económicos tenemos de la obra. Experimentemos, ya leímos la obra, hagamos ejercicios teatrales y finalmente presentemos la creación, presentemos los ejercicios escénicos y si tuvimos suficiente tiempo, mínimo 6 meses de trabajo, 3, 4 días a la semana, si hacemos la obra completa. La creación colectiva posibilita el rigor, la disciplina para un colectivo teatral. Además, qué importante que esta metodología le posibilita al actor no solamente ser intérprete, como ya decía Geraldine, sino ser autor. Esto es muy importante, ya que la creación colectiva es una metodología, es una forma de asumir, de abordar todos los temas para crear, entre comillas, una arquitectura teatral, donde todos los integrantes del grupo intervienen en la creación de todas las dramaturgias, la dramaturgia escrita, de luces, de música. Debemos decir que gracias a los aportes de Enrique de Santiago, muchos grupos de teatro, tanto en Colombia como en Latinoamérica y el mundo, han asumido la creación colectiva como una actitud, como una herramienta, como un referente fundamental en sus procesos de creación. Amable audiencia de Toma Única, yo les voy a invitar ahora a que escuchemos unos mensajes institucionales y ya regresamos. Síguenos en Facebook como La Pedagógica Radio. En La Pedagógica Radio, juntas, somos voz y libertad. Las mujeres nos queremos libres, nos queremos vivas. ¿Por qué la Universidad Pedagógica Nacional es la educadora de educadores? Porque en primer lugar es su misión política y ética formar personas íntegras, pero digamos a la disposición y a la vocación de servicio por la sociedad y en ese sentido también de formación educativa porque responde a unas políticas públicas y a forjar nuevas generaciones de niños y niñas que tengan acceso al conocimiento, a la cultura, a los saberes, a las experiencias y todo eso se logra mediante este ejercicio tan bello que es formar maestros para la paz, formar maestros para la diversidad, formar maestros para los nuevos lenguajes, los nuevos retos educativos. Es nuestra misión y lo hacemos cada día.
Universidad Pedagógica Nacional, educadora de educadores. Mario Benedetti, 1920-2009, escritor, poeta, dramaturgo y periodista uruguayo, integrante de la generación del 45. Contraofensiva. Si a uno le dan palos de ciego, la única respuesta eficaz es dar palos de vidente. En la Universidad Pedagógica Nacional formamos maestros y maestras con amplios saberes y conocimientos en las ciencias, las artes, los deportes, la cultura y la pedagogía. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. En la Pedagógica Radio, juntas, somos voz y libertad. El silencio es la garantía de la impunidad y la repetición. Marcela Lagarde. Estás escuchando Toma Única, confluencias políticas y culturales. Estamos en Toma Única, confluencias políticas y culturales. Espacio de nuestra licenciatura en Ciencias Sociales y la Facultad de Humanidades. Como siempre, me gusta agradecer. El agradecimiento es la memoria del corazón a los maestros Alexander Celis Rodríguez, director decano de nuestra Facultad de Humanidades, al profesor Wilson Acosta, director del Departamento de Ciencias Sociales, y a mi colega amigo profesor Jorge Aponte, coordinador de la licenciatura, y que conjuntamente con el profesor Almonacid están haciendo durante este semestre también un programa muy importante para nosotros como licenciatura, Ananqué. La relación del teatro con la pedagogía es fundamental. Se convierte en una herramienta educativa muy significativa, ya que al vincular el teatro con la enseñanza se pueden explorar elementos sociológicos, antropológicos, culturales, económicos, casi como lo soñó Gramsci, cuando decía que un verdadero científico social debería ser un intelectual orgánico. El teatro es polifónico. Además, los estudiantes se vinculan de forma activa en el proceso de creación de la obra. Se indaga en 3 elementos a saber, que los hemos mencionado y que queremos que queden en el ADN de esta emisión: el de la investigación, la experimentación y la creación. De tal manera consideramos pertinente aquí en nuestro semillero ofrecerles a ustedes las voces de Patricia Ariza, la maestra cofundadora del Teatro La Candelaria, actual directora, y del músico y actor Hernando Forero, más conocido como Policarpo. Ellos brindaron una interesante entrevista al periódico El Tiempo y yo quería traerla aquí porque me parece muy puntual lo que ellos mencionan a propósito de cómo crearon colectivamente Guadalupe años 50. Pues Guadalupe, que fue una creación colectiva muy amplia, porque no solamente fue una creación colectiva de nosotros como teatro, sino una creación colectiva donde participó muchísima gente, abogados, excombatientes de aquella época, historiadores, filósofos, gente absolutamente del común. Guadalupe es un personaje que yo creo que la historia no le ha hecho justicia, ¿no es cierto? El teatro le ha hecho justicia más bien.
pero yo creo que esa obra es uno de los antecedentes importantísimos del conflicto armado y social de Colombia, porque además muestra el ascenso del liberalismo, su crisis también. Para mí la gran importancia fue que empezó a como hablar de las causas, del porqué de esta guerra absurda que estamos viviendo. Arturo Alape era una persona muy cercana al Grupo La Candelaria, sobre todo en esa época, y él investigó mucho sobre Guadalupe. Y entonces, no sé, de pronto estábamos muy motivados y quisimos montar la obra sobre Guadalupe. Él nos ayudó como en la primera etapa de la investigación. En el caso de Guadalupe, ahí nosotros, digamos, o en el caso mío, con Fernando Peñuela, que ya está por allá arriba, nos metimos mucho a investigar como las formas y las expresiones de la música llanera. Ahí hay corridos, 6 por derecho, 6 numerado, carnaval, quirpa, bueno, la cantidad de modalidades que hay de estos ritmos llaneros, de estas expresiones llaneras. Y con el escritor Arturo Alape hicimos las letras de acuerdo a la historia que iba fluyendo en la obra, que era la historia de Joaquín Robledo, el soldado, y de Jerónimo Zambrano, el campesino que se vuelve guerrillero, que son dos personajes que se conocen siendo muchachos, uno en el ejército y el otro iniciándose como en la guerrilla. La creación colectiva, más que ninguna otra creación teatral, presupone un director o una directora, es fundamental. El papel de Santiago ahí fue muy importante, porque si no sale una colcha de retrasos. Es un musical de teatro, con música llanera. Digamos, hay como el teatro griego, como que los comentaristas son el coro que se hace en música llanera, y tiene otro ingrediente que es indagar en la Colombia profunda. La gente necesita con el alma de que le hablen del país donde vive y de que le hablen de cosas que desconoce de su propio país. Nosotros fuimos los más asustados el día del estreno, que tuvimos que hacer 3 funciones, porque fue dentro de un festival, la presentamos al mediodía, la pudimos presentar por la tarde y después por la noche. Y 3 funciones de Guadalupe es para uno morirse. Se necesita tener la edad que teníamos para poder hacerlos, impresionante. Las colas con Guadalupe le daban la vuelta a la manzana completamente. Bueno, qué interesante testimonio nos brindaba la maestra Patricia Ariza Policarpo frente a lo que fue esta obra icónica, premio nada menos Casa de las Américas. Más de 1.500 funciones, hemos tenido la oportunidad de trabajarla aquí en nuestra licenciatura y sigue siendo una obra vigente, actual, con muchísimas traducciones también. Se volvió una obra icónica. Reinel Geraldine, la maestra Beatriz Rix, reconocida investigadora teatral colombiana, escribió una interesante semblanza sobre la creación colectiva y el legado del maestro Enrique Buenaventura. De hecho, en uno de sus apartes nos habla de la influencia de la comedia del arte con el trabajo de Enrique. Cito literalmente: la comedia del arte italiana de los siglos XVI y XVII es otra fuente que enriqueció el teatro del autor Bayuno, pues es un precedente de la autonomía y vitalidad del trabajo del actor y de la creación colectiva. El actor, con la participación del público y con el apoyo de sus compañeros, improvisaba escenas y creaba variaciones irrepetibles de los rasgos y actitudes del personaje que ya estaban esbozadas previamente en un texto, en un guión, o como lo mencionaban en la comedia del arte, un canovaccio. Era un teatro popular, desacralizador, que recurría al habla y a las costumbres del pueblo para burlarse de los vicios humanos. ¿Qué nos pueden decir ustedes a este respecto, esta relación de la comedia del arte con la creación colectiva en Colombia? Bueno, profe, yo catalogo este movimiento de la comedia del arte tal vez como una de las primeras expresiones de la creación colectiva, y es que si nos ubicamos en esa Italia renacentista del siglo XVI, donde los campesinos y los obreros, al terminar sus larguísimas jornadas de trabajo, se juntaban en lugares populares como bares y parques a beber y a narrar allí, también un poco a hacer catarsis de sus difíciles jornadas,
Entonces empiezan a interpretar paródicamente a las figuras dominantes de su contexto. Entonces al rico burgués, al letrado académico, al general, al militar, pero también a burlarse de ellos mismos. Entonces, de los desahuciados, de los trabajadores. Y estas primeras interpretaciones entonces van a nacer, como lo mencionaba el profe, unos caracteres, unos personajes ya formados que se van a manejar en un guión y van a ser la representación de las clases sociales. Entonces es un movimiento profundamente político, profundamente también social, que conectaba a las clases populares de un momento tan difícil en el que había tantísima división, ¿no? Entonces personajes como Pantalone, que representa al viejo rico y burgués, a también personajes como Dottore, que entonces viene a representar al académico que cree tener todas las respuestas, pero luego en la obra la idea es que quede en evidencia que comete muchísimos errores, o personajes ya más populares como Pulcinella, que es el jorobado, el rechazado, pero también curiosamente viene a representar a ese seguidor, a ese acólito del trabajo que ya se venía manejando también con las condiciones de poder. Y luego también el arlequino, entonces, que es el trabajador pícaro, claro, ese trabajador que viene a romper y a imponer problemas. Y también a la colombina, ¿no? Que es la primera representación de esa mujer popular. Entonces vemos que la comedia del arte es profundamente popular, y dos características que es importante conectar con el trabajo del maestro Buenaventura. Hay que decir que es un teatro itinerante, ¿no? Que al ser popular... Juglar, ¿no? Itinerante, viajaba a plazas, barrios. Busca salir y busca al público, entonces tiene una conexión muy fuerte con el público, y no solo se queda allí, sino que busca al público y se presenta y monta escenarios en donde sea necesario para presentarse. Bueno, profe, yo quería hablar ahí de la importancia de la risa, ¿no? De la importancia de cómo la risa nos ayuda a conectarnos con gente que a veces no tenemos esa conexión, ¿no? Porque a veces como actores, me denomino así porque lo soy, podemos estar con público que realmente no conocemos. O sea, llegamos a un lugar a presentarnos y es gente que realmente no conocemos, y cómo la risa nos une, ¿no? Y nos ha unido por mucho tiempo, y creo que el burlarnos de nuestra realidad la hace a veces un poco más liviana. Entonces me hace que la risa es una de las cosas fundamentales para unirnos con otras personas. Y de hecho, Geraldine, es de las artes más difíciles de hacer, porque yo considero que la comedia es una de las artes más complejas. De hecho, quiero contarles a ustedes, a Mario, a toda nuestra audiencia de Toma Única, que cuando trabajé con el maestro Santiago en el taller permanente de investigación teatral, le dedicamos casi todo un año a la relación del chiste con el teatro. Entonces yo para nada estoy ahora en la parte final de Toma Única, cuando hacemos de salida el escape, pero quiero recomendarles 2 libros a propósito de la intervención de Geraldine: La psicosomática de la risa, de Arthur Rubinstein, y El chiste y su relación con el inconsciente, de Sigmund Freud. Ahí tenemos 2 vías de acceso bien interesantes para relacionar el chiste y el teatro. Amigos de Toma Única, les voy a invitar ahora a una sesión muy importante en nuestro programa: Aguja y vinilo, donde el acetato es el protagonista. En Toma Única, Aguja y vinilo. Este ritmo que tú oyes es para que baile Lisa. Qué cortinilla, Yolanda Barrantes en producción, muchas gracias. Casi 2 siglos de diferencia, la versión de la charanga típica de conciertos del maestro Rubalcaba, y por supuesto la versión original del Paralisa de Beethoven. Siempre, como les decía, en Aguja y Vinilo traemos el acetato, y hoy he seleccionado un LP que, créanme, lo escuché también muchos momentos maravillosos con el maestro Santiago García, que en gloria esté. El LP se denomina Tu Tormento, del insigne intérprete y artista puertorriqueño Johnny Albino y su grupo San Juan. El LP fue prensado en Medellín, Colombia, bajo el sello INS, Industria Nacional del Sonido. Y el tema que escucharemos es el del corte 6 del lado A, de Carmelo Larrea,
Camino Verde. Estoy seguro que si hay audiencia que vio El Paso, saben a qué me refiero. Ese momento inolvidable donde sale nuestro querido, también ya fallecido, Fernando Peñuela y Policarpo, en esa esquina que ellos crearon, en ese cruce de caminos del Paso, esa ciudad que puede ser cualquier lugar de Colombia y del mundo, lleno de contradicción, de violencia, e interpretan Camino Verde. Los invito. Síguenos en Facebook e Instagram como @TomaUnicaUPN. Hoy he vuelto a pasar. Patricia, Coco, Nora, Alexandra, Poli, Paletas, ¿cuándo nos vuelven a deleitar con El Paso? Es una obra que sé que aún está en sus corazones, no la tienen en el repertorio actual, pero El Paso hay que volverla a montar, hay que volverla a traer para que las nuevas audiencias, los nuevos públicos se enteren de lo que fue El Paso y lo que significa esa obra para el Teatro La Candelaria. Antes de irnos a la etapa final de nuestro programa, Reinel, Geraldine, quisiera que hablemos un poco el contexto actual de la creación colectiva, cómo lo perciben ustedes, vuelvo a reiterar, como futuros maestros de ciencias sociales, de qué sirve tener presente la creación colectiva como metodología de trabajo o como proceso de creación, mejor que le gustaba al maestro Santiago. Bueno, yo creo que tomando también nuestro contexto de Latinoamérica y de Colombia, siendo unos territorios que han sufrido tanto, en donde todos tenemos tanto por contar, definitivamente esta metodología de la creación colectiva es la forma de acercarnos a nuestros estudiantes, no solo desde las artes, sino también desde sus realidades. Podemos conectar con ellos, podemos también fomentar su investigación, fomentar su trabajo artístico, que se enamoren de las artes y que también las conecten con todo el contexto, que hagan catarsis. Entonces, en nuestro contexto actual, en una Latinoamérica que tiene tantas historias por contar, que ha sufrido tanto, en donde, por ejemplo, en Colombia venimos de un conflicto tan fuerte, entonces me parece que la creación colectiva es esa oportunidad de hacer catarsis con nuestros estudiantes, de apoyarnos como docentes con ellos para lograr también narrar las historias de Colombia y hacer memoria también a partir del teatro. Sí, creo que esta creación colectiva es algo más de también algo investigativo, ¿no? Mirar cómo acercarnos a la investigación de forma más de tertulia, ¿no? Sin esa mirada juzgadora que tenemos de si estoy diciendo las cosas bien, entonces más de ponerlo en una tertulia, primero una conversación en la que todos los estudiantes y hasta nosotros mismos nos sintamos cómodos de comentar cosas que pensamos que nos sucedieron y a partir de ahí realizar toda una creación en la que ellos se sientan parte de ella y no se sientan tan alejados y tampoco se sientan como tan me toca hacer esto por una nota, sino de hacerlo porque en serio les gusta y les interesa. Muy bien, muchas gracias Geraldine, Reinel. Vamos ahora a la sesión final, lamentablemente, como decimos en teatro, al mutis. Llegamos al escape de nuestro programa. En Toma Única, el escape. En el cierre de nuestro programa traemos a la literatura, la música, el cine, el teatro, las artes plásticas, el arte gráfico, todas esas recomendaciones que nuestros invitados quieran hacer a nuestro público, ya sea por algún gusto particular o porque hacen parte de la temática de la emisión. Reinel, Geraldine, muy emocionado de tenerlos a ustedes aquí por primera vez en la cabina de la Pedagógica Radio. Esperamos que no sea
la última, porque vienen muchos programas más, ya estamos preparándonos incluso para toda la programación de la segunda temporada. Recordemos, nos reunimos todos los miércoles 10 de la mañana A321, edificio A, licenciatura en Ciencias Sociales, calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional. Gracias por atender este llamado y por todo el trabajo que realizaron para hacer esta emisión. ¿Cuáles serían las recomendaciones? Y adelante con la despedida. Bueno, personalmente la recomendación para las personas que nos estén escuchando es que vivan el teatro, que vayan a teatro, pero no solo desde las tablas, que vayan a verlo, sino también que lo integren en su vida. Todo el tiempo nosotros somos actores de vida, todo el tiempo nos estamos comunicando con otras personas, y entonces que también comuniquemos y encontremos la valía de nuestras propias relaciones y de nuestras propias experiencias para narrar también, y que veamos, porque muchas veces puede estar dividido, o muchas veces se divide el que quién puede hacer teatro, ¿no? Entonces tiene que ser un dramaturgo, tiene que ser un actor, y lo que estamos discutiendo aquí es que el teatro puede ser popular, puede ser de todos. Un actor puede dirigir, un actor puede participar, el público también es fundamental, y todos somos público. Entonces es invitarlos también a que formen parte del teatro también de sus vidas, a que lo integren también en sus momentos históricos. Y ya recomendación, una obra que para mí ha significado conocer y acercarme muchísimo más a la historia dura de mi país, La Siempre Viva, una obra maravillosa que cuenta toda esta situación de la toma del Palacio de Justicia. Para mí recomendadísima. Quedan, si quieren también acérquense a la película, pero ver la obra de teatro no tiene pierde. Muchas gracias, Reinel, claro que sí. Adelante, Geraldine. Listo, como recomendación, nada, igual que recomendaba acá el compañero Reinel, enamórense del teatro, el teatro es genial. Si tal vez les da pena hacerlo, véanlo, es genial reconocer todo el trabajo que hay detrás de un trabajo que puede durar, no sé, unos 30 minutos, un sketch. Fue trabajo de meses, de mucha dedicación de todos los actores. Como docentes en formación, recomendadísimo buscar nuevas estrategias de dictar una clase, que no sea la historia, esta cosa repetitiva de yo me paro y hablo y hablo y hablo, y lo que hacemos es aburrir a nuestros estudiantes y decir, bueno, que la misma pregunta que creo que se hacen para todas las áreas es ¿para qué me sirve esto para mi vida, no? Entonces hacerlo un poco más interesante para que ellos puedan verlo desde otra perspectiva y no la misma cosa de siempre de bueno, el profe me habla y veo los mismos autores, pero nada que ver con la realidad que estoy atravesando. Totalmente. Muchísimas gracias, Geraldine, Reinel, por hacer parte de esta emisión 157 de Toma Única. El artista chileno Pablo Neruda, 1904-1973, representando la voz de Latinoamérica, aportó su perspectiva en la celebración del año 71. Y esto nos decía el poeta en ese Día Mundial del Teatro de ese año, que me parece fascinante evocarlo. La poesía es mi pan de cada día. Soy solo un poeta de Chile, cercano y distante de cada uno de ustedes, hombres y mujeres del teatro mundial. Me atrevo, sin embargo, a pensar en lo que compartiremos todos. Un teatro simple, pero no simplista. Crítico, pero no inhumano. Un teatro sin limitaciones que avance como un río de los Andes, imponiendo sus propios límites. Amigos de Toma Única, yo soy Ricardo Ruiz Angulo, el director de este programa. Un saludo fraterno para Mario Enríquez, el hombre de nuestro Control Master. Muchas gracias, Mario, una vez más, por acompañarme aquí en toda la dirección de Toma Única. Un saludo también para Yolanda Barrantes en la producción general, Laura Chávez en comunicaciones. Un saludo fraterno para nuestra directora Carolina Alfonso, y desde luego desde aquí, de estos micrófonos, quiero agradecerle a todos los integrantes actuales del Semillero de Investigación Arterias Culturales, en especial a Lorenzo Contreras por todo el apoyo y difusión en redes sociales de nuestro programa, y también a Marta Rodríguez por la elaboración de las piezas publicitarias. Los invito a que siempre estén aquí los días miércoles 2 de la tarde en Toma Única, Confluencias Políticas y Culturales. Y no lo olviden, repetición los sábados a mediodía, y después pueden conseguir nuestros podcasts en las páginas institucionales de la Pedagógica Radio y también en los buscadores de iVoox y Spotify. Hasta la próxima.